¿Y has escuchado sobre los antihéroes? Son igual de poderosos. Saber quién no quiero ser, luego descubriré quién sí. Pero mínimo, sé que eso no. Y eso me puede poner en acción. Y la vida se trata de moverse. El deseo es el contrato que haces contigo mismo de estar infeliz hasta que no tienes lo que quieres. La realidad es que así viví 20 años. De no verme en el espejo, sino simplemente escuchar lo que la gente decía que yo era. Terminan corriéndome. ¿Y eso de ser Casanova con tu esposa? Bueno, pues... ¿Cómo romper esa inercia en el que vivimos hoy los seres humanos para darnos el tiempo de echarnos un clavado adentro de nosotros y saber quiénes somos, indagando? Te voy a decir una respuesta que tal vez no te va a gustar. Tiene que doler. Tiene que doler. Usas palabras muy fuertes, ¿no? O sea, que a mí, de hecho, no me gustaría relacionarme con ellas. Usaste la palabra gurú que... Hay quienes tienen vidas perfectas y aún así se sienten vacíos. ¿Es posible cambiar? Bienvenidos a Orgullosamente Tercos, el podcast donde celebramos a los tercos que se atreven a romper moldes y transformar al mundo. Esos que luchan por hacer del mundo un lugar mejor. Hoy conversamos con alguien que cambió la insatisfacción por inspiración. Un líder que pasó de perseguir dinero a construir un legado significativo. Oso Traba es el creador de Cracks Podcast, autor de Haz lo que importa y un gran empresario que ayuda a otros a encontrar su verdadero propósito. En este episodio, Oso nos llevará por su viaje de epifanías, caídas y aprendizajes profundos, mientras nos comparte cómo el fracaso y la insatisfacción lo empujaron hasta a hacer un cambio no solo con su vida, sino en su país. Pues, mi querido Oso, caramba, entrevistar al entrevistador es un poco complicado, pero es una enorme oportunidad porque todos los que hemos escuchado tus entrevistas, Oso, hemos aprendido mucho. Te has vuelto un gurú, un consejero, sí, una inspiración, un camino, una avenida para mucha gente. Me incluyo, me incluyo. Pero ahora tener la oportunidad de entrevistarte a ti y saber todo lo que hay adentro de ti es una gran oportunidad. Has construido en todos los sentidos una vida muy plena, muy grande, muy exitosa. Y esa vida exitosa se conoce bastante bien. Y yo creo que hoy eres una gente muy reconocida y, repito, muy admirada, ¿no? A veces la gente piensa que es lo mismo ser popular que tener prestigio y tú lo que tienes es un gran prestigio, ¿no? En este podcast, como te comentábamos hace un momento, Katy y yo, lo que nos interesa no es tanto ver esa fachada, que hoy es tan sólida, sino que lo que nos interesa es ver la parte más frágil, el andamiaje interno, los momentos difíciles, los momentos de crisis, los momentos que yo llamo trampolín y que tú llamas en tu libro hacer crack por dentro y romperte para volver a reconstruirte, ¿no? De eso normalmente no hablamos. Yo en lo personal te quiero agradecer mucho este libro porque uno normalmente desnuda su alma enfrente de un espejo, pero cuando uno desnuda su alma enfrente de todos los demás, se necesita mucho valor. Se necesita mucho valor para reconocer que muchas veces las fachadas a veces están huecas o en momentos de nuestra vida están huecas y en momentos están súper sólidas, ¿no? Entonces, quiero decirte además que en particular hay una parte aquí que a mí me ayudó y te lo agradezco, esta famosa estrella de 7 picos. Yo tiendo a orientarme no a 7 temas, sino normalmente a 2 o 3 y abandonar otros. A mí ya me ayudaste y te lo agradezco mucho. Además de todo lo que me has ayudado en otras cosas que platicaremos al rato. Pero quiero empezar por la parte que a mí me sorprendiste del libro. Me sorprendió por tu honestidad y por tu valentía. Y son 3 frases que encontré, así como el arranque. Te las voy a aventar a quemarropa para que tú nos hagas una reflexión. 3 frases muy fuertes. Una, un día Lucila te dice, ¿por qué odias tu vida, Oso? En otra parte del libro
escribes tú, vivía una espectacular fachada que no correspondía con la realidad. Y la tercera, así ya como para cerrar con el momento difícil que estabas viviendo, cuando dices en tu libro, qué mamada. Era el primer pensamiento que aparecía en mi mente cada día que despertaba. Y entonces hoy vemos al gran oso, al maravilloso, y decimos, caramba, cuesta trabajo pensar que alguien que ha logrado tanto también sufrió tanto con estas preguntas y con estas dudas. Ahorita no nos hables de los grandes logros, háblanos si te acuerdas de lo que sentiste en estos momentos cuando escuchaste estas preguntas y cuando te hablabas a ti mismo y decías, no estoy satisfecho. Bueno, primero, Chovik, a ti gracias por tenerme aquí y gracias por tus bonitas palabras. Sigo sin sentir que son para mí. La verdad es que sí, este libro, como te decía al principio, es un libro de lucha. Un libro que escribí tratando de recordar, y ni siquiera de recordar, sino de perpetuar esta idea de siempre estar aprendiendo y de que las cosas no siempre salen como esperas. Ciertamente lo que hay hoy, que usas palabras muy fuertes, ¿no? O sea, que a mí, de hecho, no me gustaría relacionarme con ellas. Usaste la palabra gurú, que creo que no hay nada más lejano a lo que yo soy. Yo soy tal vez un eterno aprendiz. Eso te hace un gurú. Eso es lo que te hace un gurú, saber que eres un aprendiz. Pero esto que estoy viviendo hoy, pues ciertamente es otro pasito, otro escalón en lo que espero que sea una vida de mucha plenitud. Y quiero entrar a las frases que tú dices. A ver, yo viví una vida con muchas expectativas. Algunas no tan tácitas como otras, de parte de mi círculo, de mi familia, de la sociedad en la que crecí. Una familia que, si bien no era precaria, pues no había mucha abundancia, ¿no? Que había para lo que había y eran cosas muy seleccionadas. La frase de mi mamá de que yo era el único que iba a la universidad me hacía pues cargar con una gran responsabilidad de hacer algo bueno con mi vida, ¿no? Siempre fui alguien al que se le facilitó la escuela, con buenas notas, un niño responsable, pero pues que tenía que hacer algo con eso. Y pues enfoqué mi vida en llenar estas expectativas. Yo digo que mi vida ha tenido como 4 olas. La primera es ser niño hasta los 20 años y lo único que tienes que hacer ahí es elegir una carrera. Pero esa elección muchas veces no viene de adentro de ti. Hablabas de, ojalá, o más bien nos desnudamos frente al espejo. Yo creo que no nos desnudamos frente al espejo. Yo creo que mucha gente pasa su vida entera sin haberse volteado a ver al espejo, como dice Michael Jackson, ¿no? Es verdad. Y la realidad es que así viví 20 años, de no verme en el espejo, sino simplemente escuchar lo que la gente decía que yo era. Yo era ingeniero, yo era inteligente, yo era financiero, yo era trabajador, y hacia allá me la llevé. Y entonces con eso lo que tenía que lograr era conseguir un trabajo en el que me pagara muy bien. Y elegí ser ingeniero industrial. Como cumplir las expectativas. Claro. Tenía que yo tener un trabajo del que mi mamá estuviera orgullosa, literal. Hago una maestría, tengo una carrera profesional como que muy diseñada inteligentemente a conseguir eso, a lograr este trabajo en Nueva York, que logro después de 10 años de godinato, vamos a llamarle. Esta es mi segunda ola. La segunda ola. La carrera, ser presidente de la carrera, estudiar una maestría, subir la escalera corporativa en varias empresas en México para después tener esta opción de trabajar en Estados Unidos, y lo logro. Y cuando llego, entre la coyuntura internacional, que era del año 2008, y la crisis financiera, y yo estoy sentado en un banco suizo en la ciudad de Nueva York, y que me doy cuenta que todo eso que yo siempre había deseado, al tenerlo no me daba nada. O sea, tenía un trabajo que me pagaba mucha lana, no ahorraba un peso, y era un trabajo en el que odiaba yo estar, odiaba para quién trabajaba, me sentía yo limitado, y pues Tony Robbins dice que el éxito sin realización es el fracaso último. Y así me sentía. Entonces, terminan corriéndome,
afortunadamente, porque estaba yo a punto de renunciar, y me dan un cheque de liquidación, regreso con una mano adelante y otra atrás. Llevaba yo 7 años viviendo fuera de casa de mis papás. Y con una maestría muy elegante, $200,000 de deuda, y regreso sin trabajo, sin novia, sin coche, sin casa, sin un plan. Otra vez a vivir a casa de mis papás, a los 30 años. Y entonces empiezo a redescubrirme. ¿Y ahora qué hago? Y era el sueño, o sea, sin duda, si lo ves desde fuera, un cuate que hace una maestría, un MBA, que se va a trabajar a Nueva York, en esa como escena de película, ¿no? De que corres con tu traje muy elegante y tu café humeante y llegas a tu oficina. Pero acabas de narrar. O sea, me acuerdo. Es una expectativa. Me acuerdo un momento. ¿Quién sabe de cuánta gente, Oso? Me acuerdo un momento en el que yo estaba viviendo. Mi papá tuvo un tema de salud, lo operaron, lo tuvieron que abrir de pecho a ombligo y se puso muy mal. Y entonces me acuerdo yo salir de mi oficina en Wall Street y agarrar un taxi para irme al aeropuerto de Nueva York y con un traje que según yo era elegantísimo, pero seguro me había costado $3 y sintiéndome el rey del mundo sin saber lo que, o sea, y no teniendo tiempo para ir a ver a mi papá que se estaba muriendo, ¿no? Y así construyendo una fachada de alguien que no era ni me llenaba. Así que cuando terminan, pues corriéndome, regreso a México y buscando chamba, nadie me la da, no tengo dinero más que mi liquidación. Iba yo a poner un bar, una mezcalería. Y afortunadamente se cae la renta de ese local que ya teníamos amarrado y al mismo tiempo llega un amigo de primaria y me dice, hay que poner un negocio. Un negocio que tiene que ver con casas de empeño, es como la institucionalización del compro usado. Así que me vuelvo emprendedor y meto todo mi dinero ahí. Paso los siguientes 4 años emprendiendo con una historia de 2 chavos que acaban de regresar de trabajar en España, de MBAs, de Stanford, muchos medios. Levantamos algo de capital privado antes de que hubiera fondos de inversión. Crecemos esta empresa de compro usado y ya sabes, revistas, periódicos y tal. Termino vendiendo la empresa y me vuelvo emprendedor y paso los siguientes 10 años siendo eso. Sin saber por qué lo estaba haciendo. Al final del día, yo quería también el éxito financiero. Lo conseguí moderadamente después de la primera venta, pero lo volví a intentar. Y en este negocio del emprendimiento, lo que encuentras es mucha soledad, mucho vacío. Ciertamente, si no estás trabajando en un proyecto como tú, que has hecho de tu pasión tu profesión, los días son muy difíciles, son muy miserables. Pues eso es lo que yo vivía. Dime una cosa, o sea, por todos los chavos que te están escuchando y que probablemente se identifican en este momento de su vida con ese Oso de ese momento, ¿te hizo mucho daño el que el mundo externo generara una expectativa de lo que tenías que lograr y de repente llegaste tú y rompiste esa burbuja de las expectativas de los demás? Creo que pasó después. Alguien te puso de buena fe, porque yo creo que nadie lo hace de mala fe, alguien te puso como un chaleco de fuerza de decir, pero es que esto es lo que no tienes fue que hacer. Alguien, es la vida. A ti te lo pusieron, Chovy, y lo sigues viviendo. Y no nos damos cuenta. Creo que se habla mucho de la crisis de los 40 y a veces nos da los 25. Ojalá nos diera los 15 para darnos cuenta y hacer esa pausa. Y en vez de tomar clases de educación, de orientación vocacional, nos dieran clases de desarrollo personal. Nos ayudaran a vernos enfrente al espejo y preguntarnos quién soy yo. A construir nuestra autoestima para no tener que estar desperdiciando 20 años de nuestras vidas, dándole gusto al bully del salón, a la exnovia, al primo, a los papás, a las monjitas de la escuela. Es cierto lo que dices. Y entonces construyes una vida tratando de encajar. Tal vez reprimes tus talentos, tal vez tratas de subir tus deficiencias a un nivel aceptable, que es un sinónimo para mí de mediocre. Y entonces vives una vida en la que cada día el costo hundido es más alto. Y parece que salirte de esta vorágine o de esta inercia tiene muchos costos, ¿no? Ya llevas 10 años de carrera, tal vez ya hiciste una maestría, tal vez ya tienes un sueldo X y Y que te gastas y entonces necesitas mantener un nivel de vida. Y
Y es cuando suceden estas cosas, a veces involuntarias. Nos pasó en COVID, que a muchos nos obligaron a frenar. Claro. ¿Cuánta gente no cambió de trabajo, de ciudad o hasta de pareja durante COVID? Porque les hicieron parar y voltear a su alrededor, pararse frente al espejo y decir, si me muero mañana, ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida? A muchos ya se nos olvidó, 4 años después. Sí. Pero te corren de un trabajo o vendes una empresa o te divorcias o te casas. Son estos momentos clave en los que tienes la oportunidad de replantearte y de frenar y de ver el bosque lejos del árbol. Claro. Entonces, para mí, pues ciertamente, después de 10 años de emprender, de tener esta fachada de rondas de inversión, los emprendedores de no sé qué y las promesas del no sé cuánto, y por dentro estar totalmente aterrado de que descubran que eres un pésimo emprendedor o que no te están saliendo tan bien las cosas como la gente cree. Que por más que sales a tratar, porque este es un negocio del emprendimiento, al menos en Venture Capital, de darle gusto a alguien más. Tienes que ser aprobado por un emprendedor para poder seguir trabajando. Y cuando te das cuenta que no importa lo que hagas, la decisión tal vez no depende de ti. Es devastador. Y tu insatisfacción interna crece. Brutal. Y entonces eso se refleja. Yo ya me había casado, tenía 2 hijos. Todos mis ahorros, pues yo llevaba financiando esta empresa más de 6 años. Y todos mis ahorros se habían acabado. Estaba yo en la lona, Chovy. Sí, con una presión de mantener, ahora sí, esta vida, 2 niños en la escuela y siendo una persona totalmente amargada, egoísta, con una idea de que el mundo debía de ser como yo creía que era. Y cuando alguien tenía una opinión diferente, pues obviamente ser un pendejo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Pues antes de 40. Antes de 40. Entonces como que encaja mucho con este estereotipo de la crisis de los 40. Claro. De los 40. Que llega un día, sí, mi esposa me dice, ¿por qué odias tanto tu vida? Y no me lo dijo con afán de lastimar, caray. Y eso es lo que más me dolió. Porque cuando no te lo dicen para lastimar, pues te pones duro y aprietas las nalgas y te paras, ¿no? Pero cuando le dolía tu dolor. Te lo dicen. Le dolía tu dolor. Sí, caray. O sea, te veía insatisfecho. Que yo creo que después de conocerte más, Oso, esa insatisfacción ha sido uno de los grandes trampolines de tu vida, porque dicen que parte del fracaso de una vida es sentirse satisfecho con una vida mediocre y llevarte toda la vida mediocremente. Y tú, insatisfecho. Pero creo que hay un balance. Yo creo que la insatisfacción... Naval Ravikant, este inversionista y medio filósofo de la era moderna, tiene una frase que dice, el deseo es el contrato que haces contigo mismo de estar infeliz hasta que no tienes lo que quieres. Entonces, cuando tu vida gira alrededor del deseo, esa insatisfacción puede ser muy motivadora, pero vivir una vida insatisfecho desmotivado, o sea, imposible, sí. Con una carencia permanente. Solo yo tengo una frase trampolín. Que me encanta. Yo soy agradecido, más nunca conforme. Y me encanta agradecer, me encanta todo lo que tengo, me encanta la oportunidad de lo que tengo que hacer hoy. Y si puedo hacer más, lo voy a buscar. Claro. Pero hoy estoy muy feliz. Esa frase me encanta porque yo también, es una de mis frases ahí en Teletón. Estamos contentos. Orgullosos, pero no satisfechos. Claro. ¿No? Y creo que la satisfacción luego te puede poner como que trampas, ¿no? Como que luego no te deja avanzar. Oye, te estaba escuchando y quería ahora empezar con otra parte que va de la mano de muchas de las cosas que dijiste y los procesos por los cuales pasaste. Hay muchas personas que al escucharte se sienten identificadas porque han pasado por esos puntos de quiebre en su vida, han tenido este tipo de situaciones en las cuales no saben qué camino seguir. Y es normal, es de humanos el llegar y sentirse, ¿ahora qué sigue? Claro. Si tú pudieras darle un consejo muy concreto a este tipo de personas que están en ese punto en el que tú estuviste, bajo tu experiencia, un consejo muy concreto para poder seguir después de un fracaso o una caída, ¿cuál sería el tuyo? El fracaso es inevitable. O sea, yo hablo en el libro y lo acabas de mencionar, Chovy, la insatisfacción puede ser un gran motivador. Y yo hablo en el libro, que hablamos del método DMS, dirección, movimiento, significado, hablo del significado como la fuente de la motivación. Y la motivación tiene pues este lado claro, inspirador, que se llama
propósito, ¿no? Tu legado, tu gran maná, tu misión audaz, noble y aspiracional. Pero hablo también de otro lado que no mucha gente ve, que es a veces el único que tenemos, pero nos han educado a barrer debajo del tapete, que es el dolor. Cuando niegas tu dolor y no tienes una motivación, entonces te sientes totalmente vacío y perdido. Cuando no tienes una motivación, pero sabes a dónde no regresas, porque ya te sentiste abusado, traicionado, abandonado, vejado, lastimado, lastimada. Entonces eso sirve y hay que abrazarlo, hay que aceptarlo como parte nuestra. Y eso es algo que yo llamo mi gran batalla, ¿no? Y todos la tenemos. Si hacemos un análisis, todos tenemos ese lugar que nos marcó, al que tal vez no sabemos a dónde vamos, no sabemos en quién queremos impactar, pero sabemos quién no queremos volver a ser. Y eso es suficiente para quitar la mano del fuego. Y eso es lo único que se necesita para empezar este momentum, la inercia. Ahora, ¿qué le digo a alguien que está...? O sea, a veces basta con tener claro qué no quieres. Claro. Aunque no Es un tengas gran punto claro de inicio. qué sí quieres, tener claro qué no quieres ¿Has hacer. escuchado sobre los héroes? ¿Y has escuchado sobre los antihéroes? Son igual de poderosos. Saber quién no quiero ser, luego descubriré quién sí. Pero mínimo, sé que eso no. Y eso me puede poner en acción. Cuando me veo cerquita de eso, me va a poner en movimiento. Y la vida se trata de moverse. Cuando no te mueves, entonces te estancas. Y si te estancas, el mundo se mueve alrededor de ti y tú te quedas atrás. Hoy he leído que muchas personas, el proceso más difícil es el poder reconocer quién no quiere ser. O sea, es un proceso que les lleva un constante trabajo porque lo más difícil es aceptarlo, ¿no? O sea, reconocer ¿cómo llegas a ese que punto? te duele. Es regreso al punto. Y en el segundo libro que tienes ahí, Tácticas de Cracks, yo hablo que una de las características que comparten los cracks es que se conocen. Todo parte de saber quién eres, cuáles son tus valores, qué te duele, qué te choca, qué te checa y en quién te quieres convertir. Es el mismo concepto que la estrella de 7 picos, la estrella de la vida. Todo parte, quieres cambiar, quieres ir para allá, pero ¿de dónde estás partiendo? Un GPS necesita origen y destino. Eso. ¿Quién soy yo hoy? De verdad es el origen de todo. Y muchas de las situaciones más difíciles es aceptar que no eres esa persona que llevas pretendiendo ser. Y romper con esa identidad. Oye, Oso, a ver, el GPS. O sea, porque para salir, como preguntaba ahorita Katy, hay que tener un GPS. Y yo creo que el concepto nos queda a todos claros en el sentido de que tienes que saber de dónde partes y a dónde quieres ir o a dónde no quieres ir, ¿no? De acuerdo a lo que platicamos. Pero tú en tu libro agarras y dices, hay una palabra clave para encontrar tu GPS o tu GPS, que es indagar. Y en este mundo en donde todo mundo le tiene miedo a estar solo, a estar consigo mismo, donde a fuerzas tienes que prender la computadora, la tele, contestar un WhatsApp, y nadie se atreva a estar solo, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo romper esa inercia en el que vivimos hoy los seres humanos para darnos el tiempo de echarnos un clavado adentro de nosotros y saber quiénes somos, indagando? Te voy a decir una respuesta que tal vez no te va a gustar. Tiene que doler. Tiene que doler. Si no te duele lo suficiente, no vas a tener el incentivo para dejar de hacer todo lo que estás haciendo y cambiar algo. Sí. Para mí fue esa pregunta. Vi lo que veía detrás de la pregunta de mi esposa era, ya me voy, ¿no? Y me llevo a los niños. Claro. O sea, no podemos estar alrededor de una persona así. Y cuando vi que en tratar de construir esta personalidad que había afuera, estaba perdiendo lo más importante para mí, eso duele. Y eso te hace... Okay. Hay mucha gente que su fondo es terminar abajo de un puente o tratar de quitarse la vida. A mí yo tuve la gran fortuna de poder reaccionar antes. Y creo que podemos reaccionar antes. Y hay ejercicios para igual extrapolar tu situación actual a un futuro tal vez no muy lejano que se hace posible a través de tu inacción. Entonces imagínate, si esto que te tiene hoy a ti insatisfecho no lo cambias, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10? ¿Y qué pasó alrededor de tu vida? Hay gente que lo hace con tal dedicación que puede sentir ese dolor y ese miedo a esa pérdida lo suficientemente intensamente como para tomar acción el día de hoy y cambiarlo. Y cambiar el futuro. O sea, indagar, desnudar, a fuerzas nos lleva a encontrarnos con un ser humano
viéndonos con total honestidad en donde algo nos duele para que algo tenga que cambiar. Transformar el dolor, ¿no? Y lo que pasa es que negamos nuestro dolor. ¿Cómo estás? Sí, Bien, todo dar. Todo el mundo contesta que A está todo bien. dar. Y yo sé que todos en este cuarto estamos pasando momentos duros en Sí, alguna área de claro. nuestra vida. Hombre, Y si te sí, pregunto, claro. me vas a decir, a toda madre, yo estoy muy bien. Increíble. Oye, Oso, dices, algo me hizo crack, ¿no? Y decidiste hacer tu podcast. Entiendo que el nombre de tu podcast de cracks es porque son unos cracks a los que invitas, ¿no? Pero también tiene algo que ver con este crack que se rompió adentro de ti. Te voy a decir algo, O Chovy. ya Es aluciné Sí, la a relación. ver, yo creo que es uno de estos me estoy momentos inventando. el único De sinceridad. probablemente de genialidad que ha habido en mi vida es aterrizar en el nombre de cracks. Porque ha traído tantas cosas buenas y tiene tantos significados. Y casualmente, de la lista de 30 posibles nombres que tenía yo para este proyecto que desarrollé 8 o 9 meses antes de lanzarlo, Muy bien. yo quería que fuera algo global, ¿no? Que pudiera entenderse en inglés. Y casualmente esta palabra es la única de todas que ningún gringo lo entiende. Porque un crack o es o una droga o una ruptura o algo. No, el concepto de un crack que hay en Latinoamérica o hasta en España en los deportes no existe en Estados Unidos. Es un rockstar tal vez, Sí. pero haber aterrizado en ese nombre pues fue un golpe de gran suerte. Pero tiene que ver con el romper y Yo- con el éxito. No O sea, creo que tanto con el romper. Te voy a Más decir con el algo. éxito. El ejercicio de crear Cracks Podcast fue totalmente sin pensar. O sea, yo quería hacer algo. Ahí es donde empecé a entender. Yo fui catalogado y me autocatalogué toda mi vida como alguien cuadrado, pragmático, cerebro izquierdo, muy estructurado, cuando la realidad es que no soy tan así. Soy más creativo, soy más desordenado, soy más sentimental. A ver, sí tengo una facilidad para entender cómo funcionan las cosas, pero donde mejor me desenvuelvo es en todo el otro lado, ¿no? Y entonces, echando ideas para este podcast, no había un plan de negocios, no había un ABC y después paso a los eventos y después pago una empresa de educación y después un fondo de inversión. No había nada de eso. Yo lo que quería era aprender. Y dije, bueno, si le pongo nombre de cracks, igual y la gente quiere estar ahí porque entonces implica que son unos cracks. Y entonces, no había mucha ciencia, Ok, Chovy. ok. No, Una bueno. comunidad de La cracks. luego la intuición es esa vocecita de la inteligencia que nos habla y nos dice es por aquí, no sé exactamente por qué, pero me late que es por aquí y me parece maravilloso. Pues yo te quiero decir que yo ya le encontré otro sentido que me pareció Y maravilloso. me parece que es, fantástico que porque es de romperte si lo a haces volverte tuyo, un crack. si lo haces tuyo, me parece. De hecho, uno de los nombres para el podcast era Tácticas de Cracks y terminó siendo 6 años después el título de mi libro. Y está padrísimo, ¿eh? Oye, ahorita que hace un ratito Fernando Chovy, mi querido Chovy, te mencionó algo con respecto a que tú eres un gurú. Y tú con mucha humildad nos comentabas que no te sientes un gurú, pero también es parte de tu humildad, o no sé si lo quieres ver por ahí. Pero yo creo que, como tú lo mencionabas, por ejemplo, en el prólogo de tu libro, que siempre necesitamos a un amigo, a un coach, a un gurú, que yo le diría de mi lado un ángel, que nos direccione y al cual le podamos seguir algunos consejos. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Quién sería tu gurú? Creo que tienes mucha razón en eso. O sea, yo siempre hablo de que a la gente no se le educa, a la gente no se le motiva, a la gente se le inspira. Y es lo mismo que puedes decir de una filosofía. La filosofía no se predica, la filosofía se actúa. Los niños no son muy buenos haciéndole caso a sus papás, pero nunca dejan de imitarlos. Y creo que entonces tienes que tener gente a la que puedas imitar. Gente que tal vez esté en el mismo camino que tú quieres estar. Un par de pasos más adelante. Es más, yo no sé, digo, no soy jugador de tenis, pero si llegara Rafa Nadal a quererme dar clases de tenis, probablemente no podría aprender nada de él. En cambio, si Chovy me diera clases de tenis, Hombre. probablemente aprendería muchísimo más. Con toda Porque- confianza, mi querido. porque entendería más en dónde estoy yo. Para mí, he tenido la gran fortuna de rodearme de gente que admiro y que me inspira mucho. Y Cracks es una
sistematización de este proceso de aprendizaje, ¿no? De este esfuerzo de estar cerca yo de gente así. Mi mamá, a ver, por más que suene trillada y aburrida la respuesta, pues es alguien que me ha inspirado mucho. He tenido héroes y antihéroes en mi vida. Y hay gente que me funge como este ángel por periodos muy cortos y hay gente que ha estado más presente alrededor de mí. Por ejemplo, alguien que últimamente se ha hecho, me inspira mucho y cada vez que hablo con él me llena y aparte me hace sentir como mucha esperanza de en quién te puedes convertir. Es Manolo Arango. Manolo Arango está por cumplir 90 años, tiene una vida espectacular. La sensatez, la curiosidad, la apertura con la que he podido platicar con él es increíble. No sé si él me considera su amigo, pero para mí es eso, es un mentor, y me gustaría decir que es mi amigo. Pero así también he tenido amigos que me han dicho cosas bien feas, bien duras. ¿Tus antihéroes? No. ¿No? Los que te hablan las cosas directo, claro. duro y a la cabeza. Sí. Miguel Mier, director general de operaciones de Cinépolis a nivel global, me dijo un día, Oso, estás desperdiciando tu vida. Cuando estaba en esos momentos así, me dijo, tú tienes el software, hablando de la inteligencia, y el hardware, como el cuerpo y la energía, como para hacer algo mucho más grande, y no lo estás haciendo. Y que venga de un cuate al que admiras. Claro. Pues duele, caray, pero no me lo dijo para fregar, me lo dijo para ayudarme, Claro. para ponerme esa verdad enfrente que tal vez yo estaba negando, ¿no? Porque negamos mucho esas verdades, las más duras. Sí, uy, luego cuesta muchísimo. Pero de todas esas personas que, por ejemplo, mencionas que luego se convierten en amigos y te dicen las verdades, ¿cuál es el mejor consejo que alguien de ellos te ha dado? Creo que no hay uno mejor, hay el correcto en el momento preciso para las cosas que te están doliendo en ese momento. Porque decir el mejor de la vida, pues te podría decir ese que me dijo Miguel, ¿no? O sea, entiende tu potencial. Y eso lo puedes desenvolver y desarrollar a, oye, tenemos que, dijiste humildad. Sí. Una palabra que no me gusta a mí. No. ¿No? ¿Por qué? Porque creo que está mal concebida. La humildad, en mi libro, sería no soy más ni menos que esto, pero acepto que sí soy esto. Cuando creo que la palabra humildad no sé si se ha prostituido para significar que siempre tienes que decir que eres menos de lo que eres. Y en este ejercicio de minimizarte, pues entonces terminas creyéndote que eres menos de lo que eres. Cuando lo que necesitamos es gente que sienta que vale para que pueda dar todo lo que tiene y no se guarde nada creyendo que tiene poquito. Entonces, que te digan que lo vales y que te hagan ver eso, te empodera. Es valiosísimo. Decía Santa Teresa cuando le preguntaban que qué era la humildad, y uno pensaría que iba a aventar este tipo de respuestas así como que te bajonea. Decía, la humildad es la verdad. Me encanta. En lo bueno y en lo malo. O sea, no soy más, Pero tampoco pero menos. tampoco soy menos. Que quede claro, no soy menos. O sea, mi piso tampoco está tan abajo, está... ¿No? Sí, y aquí cuando alguien que que es no se presenta como menos, entonces lo tachamos de arrogante. Oye, normalmente, por ejemplo, tú que tienes muchos invitados en tu podcast y que todos los invitados luego platicas que les llegas a aprender algo, si pudieras enlistar 3, ¿quiénes dirías tú que han sido 3 invitados que realmente te han dejado algo a ti personalmente, como tú hoy a nosotros? O sea, tipos. O sea, sé que es comprometedor esta pregunta porque has entrevistado a todo el mundo. Muchísimas personas. Y no se trata de quedar Pero aparte, mal con nadie. cada entrevista es una mentoría. Claro. O sea, Pero a ti en lo personal. pues cosas 1, 2 que o hago 3, yo los todos que tú los días. quieras. Con Claudia Zaragoza me dijo, ¿quieres hacer un cambio fácil en tu dieta? Antes de comer o de desayunar, échate un plato de espinacas. Pues eso hago antes de empezar mi desayuno, me echo un plato de espinacas. Muy bien. Pues Pamela Casís es una estupenda terapeuta de paternidad, es nuestra terapeuta de paternidad, no de pareja, de cómo ser mejor papá. Y bueno, pues me ha enseñado cómo, luego te dan la fórmula, pero aplicarla es lo más difícil, cómo tratar de poner límites en mi casa, cómo ser un mejor papá que pueda generar un vínculo más fuerte con mis hijos.
Y como esa, hay millones, ¿no? Desde cómo duermo, cómo me suplemento, qué hago antes de dormir, cómo me comunico con mi esposa. Bueno, no me lo dijo en el podcast, me lo contó en el podcast, pero lo aprendí yo de ella en la Universidad de Stanford. Yo creo que lo más valioso que aprendí. Hay una profesora que estuvo 14 años en la Universidad de Stanford liderando el departamento de relaciones interpersonales. Y lideraba una clase que era la más famosa de Stanford, de la Universidad de la Escuela de Negocios, que se llamaba Dinámicas Interpersonales, o también conocida como touchy-feely, o sea, porque era muy suavecito. Y te ponían en grupos de 8 personas a interactuar y después a descifrar qué es lo que tus acciones habían generado en los demás para que pudieras entender el efecto que tu comportamiento tiene en una situación interhumana, que es de lo que se tratan los negocios al final del día. Y terminas llorando y diciéndote las verdades y demás. Pero ella hablaba de un concepto, y lo comparte en el podcast y en su libro que se llama Connect, se llama la red. Y cómo te comunicas quedándote de tu lado de la red, hablando de las cosas que son hechos y no suposiciones de lo que Chovy siente, Chovy quiso decir, Chovy hace o Chovy intentó hacer, cuáles eran sus intenciones. Y cuando tú te quedas del lado de la red y expresas con mucho más detalle tus sentimientos y cuando no lo que hizo Chovy me hizo sentir, porque Chovy no tiene nada que ver con lo que yo siento. Lo que Chovy hace, entonces yo me sentí, pero no me lo hizo sentir Chovy. Yo me sentí agredido, me sentí menospreciado, y puedes entonces comunicarte de esa manera hasta con tu pareja. Puedes desactivar cualquier situación de crisis muy fácilmente. Y son tácticas, son cosas muy sencillas. Está increíble. Que ahora hay que aplicarlas. Digo, te puedo enseñar la fórmula para convertir el plomo en oro, pero si no la usas, seguirás pobre toda tu vida, ¿no? Claro, claro. Wow. Oye, ahorita que nos platicabas esto y que les absorbiste un poquito a cada una, ¿tú tienes alguna rutina diaria que Tengo digas? muchas. Bueno, no sé, una rutina que sea como la más frecuente, que la remarques cada Te día. voy a decir, más que rutinas, hace poco entrevisté al doctor Mario Martínez, que él ha estudiado centenarios, gente que vive más de 100 años alrededor del mundo, ya por muchas décadas. Y habla de que el 75% de lo que determina tu longevidad es genético, contrario a lo que todo el mundo cree. El 25% es genético, nada más, perdón. El 75% es cultural. Y tiene que ver con algo que él llama narcisismo saludable, que es yo creo que lo opuesto a la humildad. Sí. Pero también habla de los rituales. Un hábito son estas cosas que haces de forma, pues tal vez automática. Algunos son buenos, algunos son malos y tienen estos efectos en tu salud física o mental. Los rituales, que Mario habla que tienen un gran impacto en la longevidad de la gente, tienen que ver, sí, con estas cosas que haces de forma recurrente, pero también de forma presente y a conciencia. Y un ritual puede ser desde cómo te tomas tu café y te centras en ese momento, hasta cuando te pega el chorro de agua fría en tu regaderazo de agua fría o te metes a los hielos. ¿Qué estás sintiendo y viviendo y con qué intención estás haciendo esa actividad? Hasta algo que yo hago con mis hijos todas las mañanas, ¿no? Que es caminarlos al camión y antes de llegar a donde los recogen el camión, nos volteamos a ver el sol y agradecemos por la oportunidad que tenemos el día de hoy de vivir. Y nos recordamos que la vida te puede dar cosas buenas o cosas malas, dependiendo de qué es lo que estés abierto a recibir. Y si estás abierto y receptivo a cosas buenas, la vida te las va a dar todas. Entonces, ese es uno de ellos. Oye, y entre estas cosas que haces diarias, ¿también meditas? Fíjate que ese es uno de los que no lo he intentado, de repente lo tomo, de repente lo dejo, he usado aplicaciones, pero no es una de las actividades. A mí me cuesta trabajo hoy en día que me conozco frenar. Me cuesta mucho trabajo frenar. Mi esposa me dice que no sé echar la flojera. Sí. Desde que te levantas estás a 1000 por hora. Sí, y ¿sabes qué? También lo aprendí de Marta de Baile. En pandemia la entrevisté y hablábamos de frenar y qué padre frenar. Y me dijo Marta, no, ni madres. Yo ya aprendí que no me gusta frenar, que yo soy así y así me soy plena. Y ¿sabes qué? Ahorita soy muy pleno estando a 1000. Entonces, luego dicen que el que no tiene tiempo para meditar 10 minutos tiene que meditar 2 horas, ¿no? Pero yo hoy estoy bien así. Ok. Pero lees mucho, reflexionas mucho. Esa es una forma de nutrirte espiritualmente, digamos. ¿Eres un hombre de fe, Oso? Soy un hombre relativo. O sea, creo que sí hay algo más. No sé cómo se pueda decir eso. No
No practico, fui educado católico, estoy casado, mis hijos bautizados. De hecho, creo que vamos a hacerles ya su primera comunión. Pero no soy practicante. Dicho esto, sí creo que somos parte de algo más. No sé qué es. No sé si es una simulación o si es una fuerza que nos creó a todos. ¿Pero esa fuerza sientes que te arropa? Pues, ¿O es más un testigo de tu vida? Te voy a decir algo. Si te dijera que no siento que me arropa, te estaría diciendo mentiras. Porque cuando las cosas se ponen muy mal y no hay nadie más a quien recurrir, pido. Sí. Y si pides, es porque estás esperando a que te den. Okay. Y no pides al aire. Claro. Sí, Oye, no le pides al vacío. Justo. Hay una frase que dice, el miedo ha matado más sueños que el fracaso. ¿Qué opinas de esa frase? Sí, esa es una frase, y tal vez está parafraseada, de Paulo Coelho. Yo creo que sí, yo creo que el miedo es inevitable sentirlo, pero qué haces con el miedo determina mucho de tu vida. Tu miedo termina convirtiéndose en tus límites y eso termina definiendo tu vida. A veces el miedo sí te indica dónde hay peligro, pero también te indica dónde hay una oportunidad de crecimiento. Y el miedo se debe de enfrentar de forma responsable, de forma inteligente, no como el borras. Pero creo que las mejores cosas pasan después de que te preguntas qué es lo peor que podría pasar. Y lo intentas. Y tal vez conoces al amor de tu vida. Tal vez te llevas un brazo roto, ¿no? Pero una buena anécdota siempre debe estar. Claro. Oye, Oso, a ver, tengo el privilegio de conocer a tu esposa, a tus hijos, comparten el fútbol semanalmente. Y a mí me encanta cuando hablas de Lucila, tu esposa, y dices, la he involucrado más, incluso me ayuda en las decisiones más importantes de mi empresa, ¿no? Y hay esta idea de, a ver, la casa está por un lado, la familia por un lado, yo mis negocios, pero has hecho algo que pocos creo que se han atrevido a hacer y además, por lo que me dices, lo has hecho con mucho éxito, ¿no? ¿Cómo fue esa inmersión de Lucila también en tu vida profesional? Sí, es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque nos permite conectar en un nivel diferente al familiar. Y Lucila es mi consigliere, o sea, ayer fuimos a una premiación y yo claramente no entendí lo que significaba ir de etiqueta y fui el único idiota de smoking, ¿no? Entonces llego yo pues todo emocionado con mi moñito y me dijo, ¿qué etiqueta no es smoking? Pues, perdón la ignorancia. Aparentemente en el mundo en el que hoy vivimos ya no. Yo hubiera llegado de moñito también, ¿eh? Okay. Y entonces me dijo, te quites la corbata en este momento. O sea, como que me asesora en cosas muy sencillas, pero también en las decisiones más importantes de cómo lidiar con colaboradores o con socios o cómo pensar estratégicamente sobre el futuro de la empresa. ¿Cómo se involucró ella? Bueno, ella siempre ha sido alguien al que yo le platico mis situaciones, ¿no? Y yo tengo una comunidad que se llama Cracks Mastermind, que fundamos hace como 3 años y medio, de empresarios. Y al principio, como todos, pues estaba teniendo problemas la comunidad, ¿no? La verdad es que no estaba llenando mis expectativas y por ende las de los miembros. Entonces estaba tambaleante y le pedía, yo llegaba todos los meses a contarle mis penas y ella me decía qué tenía que hacer. Hasta que un día agarré y le dije, estoy con esta situación y me hace, lo que tienes que hacer es A, B, C y D. Y dije, ¿y si lo haces tú? Y me dijo, va. Y entonces arrancamos. Y obviamente al principio estructuramos momentos de reunión, tipo de comunicación. En la oficina yo el jefe, en la casa claramente no. Así pasa. Pero nos ha funcionado muy bien y ha hecho ese proyecto y el efecto multiplicador en el resto de la empresa un gran éxito, ¿no? Es una mujer muy inteligente, muy dedicada, con una sensibilidad y una inteligencia emocional que claramente yo no tengo. Y entonces nos complementamos mucho así. ¿Y eso de ser Casanova con tu esposa? Bueno, pues sí. Porque me encantó el concepto. O sea, el Casanova es el que anda más bien por otros lados. Sí. Decidir ser el Casanova con tu esposa me parece un conceptazo. Para dar contexto, en el primer libro, No es lo que importa, yo hablo de que de la estrella de la vida eliges 3 áreas de tu vida
en las que te quieres enfocar en el siguiente periodo de 12 meses y para cada una haces todo el proceso de fijación de metas, etcétera. Pero algo que me ayuda a mí para establecer los hábitos y tomar decisiones de una forma más instintiva en cada una de estas áreas es asumir una identidad diferente que tenga los atributos de la persona que quiero ser en esa área de mi vida. Y hace un par de años yo quería mejorar la relación que tenía yo con mi esposa. Y me puse metas de tantos dates a la semana y cómo teníamos que hablarnos, etcétera. Pero mi identidad era ser Casanova. Y creo que es muy obvio, no es Casanova de y dejando muertas por las banquetas, ¿no? Al contrario. No, con tu esposa. Con tu esposa. Y como que un maravilloso. Casanova es romántico, que le habla bonito y le hace complementos y le tira piropos y le da flores. Y entonces dije, bueno, pues si hoy estoy con ella y ando tal vez hasta de malas, ¿qué haría Casanova? ¿No? Entonces es una manera muy fácil de decir, no, o sea, acuérdate quién quieres ser. Y esta idea de los alter egos es muy común, lo usan los artistas, lo usan hasta los políticos. Cuando se van a subir a un escenario, asumen actitudes diferentes que les permiten actuar en ese momento crucial y tener los resultados que buscan. Y eso lo puedes llevar a cualquier área de tu vida, ¿no? Qué buen consejo. Wow, no, oye, y de esa manera, ¿tú crees que con esta identidad Casanova también han podido sobrellevar los retos que como cualquier pareja pueden tener? Pues llevamos 13 años de casados, 15 juntos. El reto más grande es nuestra paternidad. Tenemos 2 hijos que son complicadones, pero nos unen mucho y todos los días que decimos en qué momento, también nos recordamos y me dicen, Oso, tú y yo no estaríamos aquí si no nos hubieran tocado estos niños. Mucho de ese proceso de redescubrimiento, de incomodidad, pues fue por haber tenido estos niños y de haber sentido un dolor tan grande de no querer que mis hijos vivieran tal vez lo que yo viví cuando era niño, que me puso en movimiento. Claro. Y hoy pues, se los agradezco y hay que recordar que es gracias a ellos todo esto. Qué bendición. Qué bonito lo que estás diciendo, porque normalmente uno no le considera ese mérito a los hijos, ¿no? Y es verdad, las parejas finalmente también se conforman con las cualidades de los hijos y eso es hermosísimo. A mí cuando me decían que tus hijos iban a ser tus grandes maestros, pues no lo entendí hasta que los tuve. Y sí, definitivamente aprendes de cada uno cosas increíbles. Oye, Oso, y tú que sin duda eres un emprendedor apasionado, fíjate que te queremos presentar una historia de 2 chavos que son emprendedores a pesar de las adversidades de su vida. Queremos que veas la historia porque te quieren pedir 2 consejos. ¿Ok? Cuando Arad nació ya estaba poniéndose morado, de que ya le estaba faltando el oxígeno. Mi mamá lo tuvo, en el hospital lo reanimaron y lo lograron salvar. Pasaron 1 año, 2 años y Arad no caminaba, 3 años y Arad no caminaba, solo se arrastraba. Mi discapacidad es motriz. Yo cuando entré a Teletón tenía 4 años, yo no caminaba y mi mamá me llevaba mucho los íbamos en la combi. A veces me tenía que cargar para pagar un pasaje. Entonces la economía estaba un poco baja, pero ella siempre trataba de llevarme a todas mis terapias. Tengo un hermano que se llama Sánchez. Él también tiene una discapacidad auditiva. Mi mamá desgraciadamente falleció cuando yo estaba en la secundaria. Una infección en el estómago y no la pudo liberar.
A los 3 años de que mi mamá falleció mi papá también. Mi papá le tocó la racha de COVID, ya estaba saliendo, pero le dio un paro respiratorio. Entonces, pues, no había quien se quedara con ellos. De Arad y Ramsés se vienen a vivir conmigo y sí es un poquito pesado porque, pues, mi esposo trabaja todo el día. Yo como me muevo sola en casa con 2 niños pequeños. Y por todos esos días que estuve llorando yo, pero yo tenía que aprender a moverme solo. Yo ya conozco prácticamente medio Cancún. En el que fueran de niños el parque. Yo conozco a Arad desde que era niño y fue mi primer paciente. Me emociona mucho que tienen sueños, metas y que poco a poco las van alcanzando. Arad es un chico que te desafía, pues muestra este deseo de independencia, de seguir estudiando, que es lo que a él siempre le ha motivado, le ha movido. Dejar de ir a la escuela no era opción para él. Ya había podido obtener un 10 y quería seguir estudiando porque su mamá pues creyó en él, ¿no? Su mamá creyó en que él podía estudiar y lo llevó a una escuela regular porque la psicóloga del CRIT le dijo que él podía ir a una escuela regular porque Arad tiene una capacidad cognitiva completamente normal. Buenas tardes. Yo tuve que darme más fuerte porque mis gastos corren con mi fuente. O sea, yo tengo que chambear sí o sí. Y cuando no tengo chamba, cuando uso perfume, zapatos, a veces yo pago los gastos de luz y agua cuando puedo. Ahorita en la universidad estudio ingeniería financiera para ser un gran empresario. Mi mamá se sentiría muy orgullosa de hasta dónde ha llegado Arad. Su pendiente de ella antes de fallecer era eso, de que ellos no pudieran desenvolverse como tal, pero sí lo lograron, sí pudieron. Lucho por mis sueños, pero pues también de mi hermano para que él tenga oportunidades de seguir estudiando. Gracias a mi mamá y ustedes tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos sueños como cualquier persona. Hola, Osa, me llamo Dan Martínez, soy de Cancún. Estudio en la Universidad Politécnica de Quintana Roo, Ingeniería Financiera. Al igual que tú, me gustaría ser emprendedor. Quisiera hacerte un par de preguntas acerca de los inversores. La primera pregunta es, ¿qué cualidades buscas de nosotros cuando vas a trabajar mucho tiempo con ellos? Es una muy buena pregunta. Primero, qué impresionante historia. Qué bonito el amor de hermanos. Sí. La verdad es que eso es algo que me deja mucho, ¿no? Como cuando verdaderamente podría decir uno, yo tengo suficientes con mis problemas como para cuidar a alguien más, el amor de hermanos siempre está ahí. La pregunta de verdad es muy buena porque, pues sí, hay que hacer equipo. Los cracks saben que son buenos en unas cosas y ahí se van profundo y saben en dónde no son tan buenos y ahí hacen equipo, ya sea a través de contratación de gente o de asociación. Pero asociarte, a veces hablábamos del matrimonio hace un momento y es más importante y puede tener peores consecuencias que un matrimonio. Pasas más tiempo con un socio
y la presión muchas veces es mucho mayor en una empresa que en un matrimonio. Entonces hay que elegir bien. Por ahí dicen, hazte amigo de tus socios y no socio de tus amigos. Que ese es el gran error, ¿no? Nos asociamos con el que nos cae bien, con el que piensa igual que nosotros, tiene la misma visión del mundo, y eso hace que a veces haya mucha duplicidad en capacidades y que estas debilidades no estén cubiertas. Entonces, la primera que yo le diría es, tienes que asociarte con alguien que te complemente en el sentido de sepa hacer lo que tú no sabes hacer, pero que también le gusta hacer lo que a ti no te gusta hacer. Que tenga estas capacidades en las que tú estás flojo para que entonces el pastel sea más grande entre los dos. Okay. Segundo, tiene que haber comunión de valores. No te puedes asociar con alguien que tiene una visión del mundo, al menos de la ética, del trabajo, de la lealtad, diferente a la tuya. Porque al final del día, una sociedad tiene que haber confianza y tiene que tener estas reglas claras de qué sí y de qué lado de la línea vamos a jugar y qué no. Complementariedad de habilidades, comunión de valores y compatibilidad de carácter. Porque si bien no te vas a hacer amigo de tu socio, también, no te vas a ser socio de tu amigo, si quieres, pues si no un mejor amigo, si quieres poder en un momento festejar con él, en un momento pues llorar en su hombro y saber que pueden convivir y estar juntos y pasarla bien, porque si te cae pésimo, algo va a tronar. No se trata de sufrir la chamba. Entonces las tres Cs que me enseñó a mí un emprendedor argentino, Gastón Parisier, creo que le pueden ayudar para tomar una decisión de con quién sí y con quién no. Buenísimo. Vamos a escuchar la segunda. La pregunta que te quiero hacer es si una persona cercana a ti se asocia con alguien que le ha visto la cara, ¿tú le aconsejas darle una segunda oportunidad? Esa pregunta es fuerte. Está muy fuerte. La pregunta es si alguien se asocia con alguien que le ha visto la cara, ¿le darías una segunda oportunidad? Me gustan mucho las segundas oportunidades. Creo que en un negocio va a haber fracasos, va a haber errores y la gente que vale la pena aprende de esos errores y se convierte en alguien mejor que puede agregar valor a la organización. Donde creo que hay que tener cuidado es cuando la segunda oportunidad viene de una traición, de una descoordinación o falta de compatibilidad en valores. No hay comunión en valores. Yo soy de los que no veo para creer, sino creo para ver. Entonces, la confianza yo te la entrego. De saque, tú eres todo lo que dices. Y solo tú la puedes perder. Pero cuando la pierdes, creo que es difícil que pueda volver a confiar. Si un socio tuyo, digamos, falla porque profesionalmente no la alcanzó, porque... Está bien. Se vale. Se vale. Pero si es por traición, deslealtad... O deshonestidad. Sí, o deshonestidad, mejor no. Sí. Se vale equivocarse. No se vale ser un tranza. Okay. Muy bien. Clarísimo. Ojalá y le sirva. No, te aseguro que sí. Ya te platicaremos de los negocios de estos chavos. Oye, hablando de estos chavos y de muchos otros emprendedores, ha habido mucho esta como fiebre de los millennials con la gratificación inmediata y querer mucho. Qué tema, qué bárbaro. Totalmente por el camino. Sí, totalmente por el camino del dinero y también por el camino del ser popular. Por ahí van sus intereses. Tú, si pudieras platicarles un poquito sobre el lado de cómo posponer esa gratificación y no arrebatarse por la emoción, ¿qué les dirías? ¿Cómo posponerla? Y déjame le agrego a Katy. ¿Por qué sirve posponer la gratificación? O sea, ¿por qué es bueno no necesariamente tener todo lo que quieres en el momento que quieres, que normalmente es en este instante? O sea, ¿de qué sirve posponer esa gratificación? ¿Qué hay después de eso? Hablábamos hace un momento de Pamela Casís y ella habla que la manera de fortalecer el vínculo entre padres e hijos significa crear vacío. Crear vacío es decir que no, poner un límite y dejar que se sienta este vacío para después poderlo llenar. A los humanos no nos gusta tener,
nos gusta conseguir. Y cuando todo lo tienes, entonces puedes entrar en esta adaptación hedónica en la que nada es suficiente. Y nada es suficientemente bueno, ni nada es suficientemente rápido. Es algo que yo batallo como papá. Porque, por un lado, quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve. Y quiero darles esta vida que hoy estoy pudiendo tener. Y tengo esta disonancia entre si les estoy haciendo bien o les estoy haciendo mal. Y no tengo la respuesta. Tratamos de fijar límites y de crear vacío, a veces de forma intencional, aunque no lo querramos en ese momento, pero pues sabiendo que es por su bien. Ellos tal vez lógicamente no lo van a entender. ¿Por qué no? Si puedes, ¿por qué no lo puedo tener? Y tal vez es confiar un poquito en el futuro. El tema con la paternidad es que los ciclos de retroalimentación son muy largos. Mis papás, pues tal vez la regaron hace 30 años y ahora habrá que ver en 30 si yo le estoy regando con los míos o no. Sí. Hay que requerir mucha paciencia para ver si el fruto... Oye, otro tema rápido. Fíjate que el primer libro que yo leí, estaba muy chavito, estaba en la prepa, fue Los sobrevivientes de los Andes. Y tiene que ver con esto que decía, de esta filosofía que tienen muchas veces los niños y los jóvenes. Por un lado, la gratificación inmediata y por otro lado, siempre echarle la culpa a alguien más de que no somos felices o siempre hay alguien que es el responsable de que a mí no me vaya bien. Y retomas en tu libro, me recordaste la película, yo viví un tiempo en Chile y era toda una historia ahí en Chile, el asunto de la cordillera de los Andes. Esta parte en donde a Carlitos Páez, que era el más malcriado de todos los sobrevivientes, recuerden ese avión que se cae en la cordillera de los Andes, llega Gustavo Nicoletti y le dice, oye, después de 10 días de que el avión se cae, se están muriendo de hambre, empiezan a tener la tentación hasta de comer carne humana, la desesperación, vivían con unas barritas de chocolate. Y de repente le dice a Carlitos Páez, te voy a dar la mejor noticia de todas. Acabo de escuchar en la radio chilena que ya abandonaron la búsqueda por nosotros y que lo van a dejar para el siguiente año, pues para encontrar los cuerpos, ¿no? Y Carlitos Páez se infarta y dice, pero ¿eso qué tiene de bueno, no? Y le dice, tiene algo muy importante de bueno, que ahora solo dependemos de nosotros. ¿Qué le dirías hoy igual a un chavo, ¿no? que siempre está culpando a los demás, al destino, a lo que está alrededor, de que su vida no es feliz? Es que nadie va a venirte a rescatar. Cuando estás tratando de conseguir la aprobación de alguien o de definir tu felicidad en base a lo que pase fuera, te das cuenta que pues, tal vez hay un cambio de clima, tal vez a tu mejor amigo se lo llevan a vivir a otro lado, tal vez al bully que la atropellan, y al final del día estás tú solo. Y yo siempre le digo a la gente, hablábamos del miedo, ¿no? El miedo se interpone entre tú y tu felicidad. Y se interpone porque te impide de actuar. Y muchas veces ese miedo, ya no le tenemos tanto miedo a cosas que nos van a matar. Hay muy pocas cosas que nos van a matar, pero le tenemos miedo a cosas que van a matar nuestra identidad, ¿no? A no ser suficientes, no ser aceptados. Y yo le digo a la gente, a nadie le importas tanto. Y se infartan. ¿Cómo que a nadie? Claro, a mis hijos les importo, y a mis papás y a mis amigos les importo mucho. Y le digo, sí, espérate. A nadie le importas tanto como para dejar de ser quien eres tú para darle gusto a los demás. Para no hacer lo que verdaderamente tienes que hacer simplemente para encajar en otro lado. Porque lo hagas o no, les vale. Ellos están muy enfocados en la persona que más les importa, que sabes quién es, ellos mismos. Entonces, ¿cuántas veces no nos frenamos en hacer lo que verdaderamente nos hace feliz por el qué dirán, por encajar, por ser parte de esta o aquella sociedad? O dejar nuestra esencia a un lado. Correcto. Entonces, cuando te das cuenta que a nadie le importas y al final del día nadie te va a venir a rescatar, tienes que entender que la acción depende solamente de ti. Qué valioso. Con costos y consecuencias. Qué valioso consejo. Qué fuerte. Pero es que es cierto y qué importante. Oso, hay una parte en este podcast que para nosotros es muy importante y es la parte como social, la parte del dolor del país.
En la parte social, ¿qué te duele a ti de México? O en positivo, si tuvieras la posibilidad de cambiar alguno de los dolores que vivimos los mexicanos, que viven millones de mexicanos, ¿qué harías? O sea, ¿en dónde pondrías ese bálsamo para cambiar las cosas? ¿En cuáles de los temas? Yo creo que hay temas muy puntuales, ¿no? La corrupción, la inseguridad y la educación. Yo creo que si a la gente le das, porque sí, los puedes inspirar, pero tienes que darles las herramientas para salir de su situación, para verdaderamente actuar. Hoy, afortunadamente, la tecnología nos permite ya darles las herramientas. Y yo vi a Arad con sus discapacidades y sus limitaciones con acceso a una computadora. Y si su habilidad cognitiva es excelente, Sí, pues entonces no tiene límites. Porque alguien del otro lado de la computadora no tiene por qué saber que a él le cuesta trabajo caminar. Claro. Y yo creo que es una gran oportunidad que hoy los avances tecnológicos nos van a permitir, ¿no? Claro, pues hay que hacer ese esfuerzo y inculcarle a los niños, sobre todo a los jóvenes, la esperanza de que sí pueden cambiar su situación y que sí hay herramientas para lograrlo. Hay que poner esas herramientas en sus manos. Sí. Nuestros sueños son tan grandes que nos desaniman porque sabemos en dónde estamos hoy, sabemos cómo se ve ese futuro, pero en medio hay un vacío infranqueable, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Y como no vemos esas piedritas o estas migajas de Hansel y Gretel entre dónde estamos y dónde queremos estar, entonces no podemos hacer nada. Cuando tenemos a alguien que nos puede mostrar ese camino y decir, no te preocupes por el 10º paso, da el primero. Y este se hace así. Entonces, como en la neblina, se va disipando conforme avanzas. Sí, pero fíjate qué interesante la respuesta, Katy, porque es, ok, sí educación, sí salud, sí corrupción, sí todo. Pero si logras inspirar a alguien, puede caminar incluso adentro de esa neblina. Claro. La neblina no se va a quitar. La neblina va a estar toda la vida, o sea, no va a cambiar. Esta pregunta, Oso, me encanta hacértela porque va hecha con una gratitud, como te digo, el maravilloso. Tú has sido un gran benefactor de Teletón y has sido un gran benefactor de Freedom, 2 fundaciones pues en las que yo, caramba, pues he dejado mi vida, no lo digo como si fuera un mártir, sino con todo mi amor y con toda mi alegría. Y es pregunta que viene cargada de gratitud, porque no puedo más que estar agradecido por todo lo que nos has apoyado, ¿no? Pero si te lo pregunto un poco más en frío, ¿no, Oso? ¿Qué cualidades le ves a estas 2 obras para haberlas apoyado? O sea, ¿cuál fue el resorte interno? Te voy a decir algo. Yo en este proceso de autoconocerme hice un ejercicio que me compartió uno de mis mentores y mis ángeles, Eberto Taracena, inversionista mío, buen amigo, sobre cuáles son tus valores. Y empiezas con una lista de 60 valores y vas eliminando 30. Y ahora elimina 15. Y terminas con 3. Y es muy difícil ir eliminando palabras que para ti son importantes. Y me di cuenta que uno de mis valores principales, mi top 2, es la libertad. Y entonces empiezo a ver mi vida a través de los ojos de la libertad y para mí es obvio. O sea, yo no puedo tomar días, estar en un lugar donde me limitan mis vacaciones. Yo no puedo, es más, yo creo que por eso no he comprado una casa, porque me limita la libertad de volar. Y cuando me enseñaste lo que estaba viviendo, estos 8 millones de personas viviendo en esclavitud alrededor del mundo, muchos de ellos niños, a mí me cimbró. Incluso mucho más que lo que siento por el Teletón, lo siento por Freedom. Y es algo porque me toca en quién soy yo. El Teletón, bueno, pues ciertamente es un esfuerzo increíble. Las historias de cambio que puedes ver en gente como Arad me parecen espectaculares y por eso me encanta ser parte y te agradezco la invitación en la medida que sea posible. Con Freedom, pues sí es de vida o muerte. Si es para mí ser libre o no, es la vida o la muerte. Y por eso voy a hacer todo lo que pueda por ayudarte ahí. Eternamente agradecido. Eternamente agradecido. De verdad has hecho un bien enorme.
aquella entrevista en la que tuve el privilegio de estar del otro lado y que pudimos, pues eso, tocar como el fondo de este dolor tan grande de los niños, hizo un cambio enorme en el lanzamiento de nuestra fundación. Estaba naciendo y fruto de esa entrevista se ha generado una conciencia brutal y creo que estamos empezando a poner el tema en la agenda del país. Eso yo Pues te lo estaré siempre muy agradecido. Vamos que la terminando con felicidad- 2 preguntas, mi Katy. Oso, ¿dónde está tu felicidad en este momento? Si pudieras decir mi felicidad ahorita se traduce a esto, ¿qué sería? Mira, yo me despierto muy feliz todos los días. Me despierto a veces sin acordarme qué es lo que está en mi agenda y la abro así como si fuera una sorpresa, porque sé que hay algo ahí que va a estar increíble. Hoy pues era esto, ¿no? A veces también hay juntas con fiscalistas que no son tan divertidas. No son tan, Increíble. tan Pero divertidas. me hace muy feliz pensar en lo que tengo oportunidad de hacer. Yo tengo, y lo menciono en ambos libros, una misión, que es la de inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas con más impacto. Y si yo me puedo despertar todos los días y hacer algo alrededor de esa misión, me hace muy feliz. Y si en este andar puedo inspirar a mis hijos a tener su propia misión, no a vivir la mía, a tener su propia misión, a confiar en ellos lo suficiente como para actuar y perseguirla, entonces pues ya cumplí. O sea, si pudiera resumir el título de este libro, Haz lo que importa, podrías decir es inspirar a mis hijos e inspirar a los demás a ser mejores seres humanos. Pues sí, tal vez ser, y esto hacerlo a través de ser un mejor ser humano yo. Yo todos los días trato de aprender, trato de estar cerca de gente que me puede enseñar, trato de implementar esos aprendizajes en la mejora de mi propia realidad y a través de eso y de compartir estas tácticas, estas metodologías, pues darle las herramientas a la gente que quiera, porque hay gente que todavía no quiere, para tomar acción en la suya y vivir de una forma con más impacto. Oso, muchas gracias por esta entrevista. De verdad, te disfrutamos mucho, te aprendemos mucho. Gracias por todo lo que has hecho a través de todas tus acciones. El podcast que tienes en particular me parece que es una luz de inspiración mundial porque le sacas la parte hermosa a todos los seres humanos, le sacas la crema, le sacas el gran consejo, la visualización, el camino, la avenida. Y qué honor que ahora que estamos empezando nuestro podcast Orgullosamente Tercos, hayas aceptado esta invitación, Encantado. compartiendo eso que tanto bien nos hace a todos el escucharte. Me encanta lo que estás haciendo, digo, no solo en las fundaciones, me encanta lo que están haciendo aquí, el formato y los temas y la gente que estoy seguro que vas a tener aquí. Creo que vamos a aprender mucho de ellos, así que gracias por considerarme y todo el éxito. No, Gracias, muchas gracias a gracias ti. querido Oso.